Entonces voy aquí. Iniciamos. Sí, Bueno, sí. muy buenas Vos tardes. grabala. Y muy buenas tardes, soy Manuel Nuño Bustamante, coordinador del Seminario de Análisis de Datos de la Universidad La Salle, Puebla. En este caso estamos aquí con el doctor Luis Echeverry. Vamos a platicar un poquito de sus libros. Tiene los libros, algunos ya hemos tenido el gusto de que vengan a presentarlos aquí con nosotros. Uno de los libros, el primero que presentó con nosotros se llama Lo Sagrado en la Literatura Argentina, las señas de Martin Heidegger, en Sara Gallardo y Olga Orozco, que es este texto. Los estudiantes pues, pueden encontrarlo ya en biblioteca, el código está en el acceso de la biblioteca. También este otro libro que es El acontecimiento en la literatura argentina, la huella de Martin Heidegger en Borges y Cortázar. Y actualmente pues su libro La improbable historia de un brujo. Entonces vamos a iniciar la entrevista con... Vamos a mostrarlo. Adelante, ese es precisamente el que nos hacía falta en este momento. Bueno, voy a poner aquí la vista de speaker para que se vea la presentación y bueno, vamos a iniciar con la entrevista. Esta entrevista se va a reproducir para la Biblioteca Fray Toribio de Benavente y de la Universidad de La Salle, Puebla. Bueno, empezamos. Un segundo, permíteme. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por aceptar la invitación. Entonces empezamos directamente con tus primeros libros, la parte de la Argentina. La pregunta que haríamos aquí para los alumnos es ¿por qué Martin Heidegger y no otro filósofo? Bien, Martin Heidegger es un filósofo del siglo XX que se ha vuelto un referente para poder dialogar con la historia de la filosofía y sobre todo con nuestro tiempo contemporáneo. Tiene un concepto que es central, que yo lo rescaté allí en el título de ese libro, que es el concepto o experiencia de acontecimiento, ¿sí? Una de las grandes dificultades que nos lega la tradición es la imposibilidad de pensar lo impensable. ¿Y eso qué es? Es lo cotidiano, la experiencia de lo fáctico que nos está pasando en el aquí y en el ahora, y también en lo que se llama una historicidad extendida. Ha pasado, y eso ya lo venía diagnosticando Nietzsche, que hemos construido a partir de Platón un mundo paralelo de imágenes, de ideas, que se dan a nombrar como metafísica, ¿sí? Y eso es un destino que encuentra Heidegger como acabado, como consumido, consumado, y que habla de un mundo como un mundo de representaciones, que en el tiempo de Platón era sobre todo un mundo de ideas, y en el mundo más moderno sería un mundo más virtual, como hoy también nos toca vivir. Entonces Heidegger insiste en pensar lo más difícil, que es lo cercano, lo próximo, lo que está ahí en nuestra cotidianidad, en nuestros vínculos, en nuestro vínculo con el mundo, con la tierra, con la afectividad, con el tiempo, todos esos grandes impensables que son los motivos por los cuales la existencia se vuelve a la vez también apabullante, ¿sí? Eso es lo que tiene el autor, que nos expone, nos hace una invitación a exponernos a la vida misma, en su facticidad. Así que bueno, por eso es un autor que a mí me fue impactando a medida que yo llegaba a los últimos años de la filosofía, y bueno, me fui apasionando y se me ocurrió vincularlo con una serie de lecturas de la literatura latinoamericana. Claro, sí, en México es pues muy leído Borges y Cortázar, y otro autor que también utiliza a Martin Heidegger, que es Hugo Mújica. Algo también interesante que podría hacer es, porque pues es el autor más popular aquí en México, que es Borges, ¿qué hay de Borges? Como que este enlace que hay de Heidegger con Borges, ¿qué nos podrías platicar?
La lectura que hice es la de descubrir la trama de ficción, que es Heidegger comprende que nuestra tentación es volcarnos hacia el ente, ¿sí? Y no experimentar o hacer esa experiencia de intensidad con lo que está ahí. Y la obra de Borges ha sido una obra, y es muy dramática, porque está tomado por una modalidad que es la de la representación, y sobre todo el mundo literario y ficcional, que hace que justamente se abisme también la existencia en un laberinto de ficciones, que sin hacer ninguna valoración de si eso es o no positivo o negativo, pone al ser humano en un misterio de búsqueda y de encuentro con máscaras, con apariencias, con esto que también Nietzsche lo había ya tematizado, que es la construcción del yo como una ficción, cosa que hoy también la tenemos muy presente, ¿no? Nuestra posibilidad de tener más consciente que nuestra vida es una construcción, una ficción, y no por ello creer que la vida es menos valorable. Más todavía, justamente como es una construcción y puede liberarse en sus posibilidades a construcciones y co-construcciones con los otros, creo que Borges en eso también se vuelve un autor muy fascinante, ¿no? De ese modo también de exponer sobre lo abierto. A mí me gustó ese tema, que es esos cuentos como El Sur, ¿no? Que invitan a un personaje, o se siente invitado el personaje a ir hacia el sur, que para Borges el sur es la Pampa Argentina, ¿no? Y ese tópico nuestro que también está allí en México, que es el desierto, la Pampa, el desierto, la inmensidad, lo infinito, eso que desafora, ¿no? Está desaforado y que para Borges es el destino latinoamericano, hacernos cargo de esa espacialidad infinita y realmente sentir justamente estos meses, ¿no? Que estamos tan en el encierro, darnos a esas aperturas y en esa apertura encontrar vidas posibles, que la vida es posible más allí que en nuestras clausuras. En eso encontré una coincidencia muy interesante con Heidegger, que también piensa lo abierto, lo abierto como aquello a lo cual estamos convocados, ¿sí? Que por cierto también es difícil corresponder, ciertamente, porque ahí se nos desarman todos los poderes. De acuerdo. Sí, hay otro, bueno, Borges aquí es muy querido, sobre todo en Puebla. No sé si sepas, aquí hace pues muchos años existió estos tomos que conseguías aquí en puestos de periódicos, que se llamó La Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges. Bueno, fue lo más vendido en Puebla. Esos tomos yo recuerdo que se agotaban en cuestión de horas en los puestos de periódicos. Pero también otro libro tienes a Sara Gallardo y a Olga Orozco. En el caso de Olga Orozco, para nosotros es muy difícil conseguir esta editorial argentina que es Adriana Hidalgo. Es muy complicado. Es el libro de poesía de Olga Orozco. A mí me llama mucho la atención por qué decidiste hablar de Olga Orozco. No sé qué nos puedes comentar. Sí, en el caso de ellas dos, de Sara Gallardo y Olga Orozco, quedé muy prendado por una autora, una poeta como es Olga Orozco, por un lado, que poetiza desde La Pampa, ella es de La Pampa, de la ciudad de Toay, que está vecina a Santa Rosa, y en su imaginario, que es un imaginario muy de la infancia y de ese borde que también te expulsa de la infancia hacia la juventud, ella elabora muchísimo estas imágenes de la casa, de la niñez, de el destino que es empujado hacia ese afuera. Y bueno, temas de la literatura
tratados por ella, como es el tema del amor, de la muerte, del dolor. Heidegger también, porque Heidegger en esa tesis sobre el acontecimiento habla de los futuros que están abiertos a este advenimiento de lo sagrado que tiene otros nombres o otras maneras de experimentarse. Heidegger apuesta junto con Hölderlin a este tipo de advenimiento de lo sagrado. Entonces Olga Orozco me pareció también una autora profundamente religiosa que está yendo a esa exposición. Lo mismo que Sara Gallardo, que tiene un libro que es decisivo en la literatura argentina, que se llama Eice Juaz, que es la historia de un mataco, ¿sí? De un indio Huichi. Ella ha hecho ahí una reconstrucción a partir de una entrevista que tuvo con un indio Huichi, que quedó muy entusiasmada con el modo de concebir la vida, de concebir la existencia, y se puso allí a construir una lengua prácticamente literaria entre el español y el wichi, y lo que hace allí Sara Gallardo es crear un mundo muy desgarrado entre el mundo occidental colonizado por un cristianismo que no comprende y no respeta las culturas aboriginales, y por otro lado, ese otro modo de experimentar lo sagrado que tienen nuestras culturas aboriginales. Eso me pareció que también era uno de los motivos que trataba Heidegger, es decir, este advenimiento de los futuros o el último dios o los últimos dioses, ¿dónde están? Haciéndonos señas, y para mí mi riesgo de interpretativo era que las señas que se nos daban a nosotros y se nos dan a nosotros vienen sobre todo de recuperar algo de esta sabiduría latinoamericana. Entonces, bueno, me pareció en ese sentido una novela muy inspiradora de estas búsquedas. ¿Sí? Muy bien. También tenemos, bueno, está tu libro que es Improbable historia de un brujo. Voy a rescatar un pequeño fragmento que se me hizo muy interesante. En una de sus páginas dice: mi intención había sido entregarme a las fauces abiertas de la noche infinita, a la fuera de la misma, y un simple ratón me estaba humillando. Eso es muy rolfiano. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Por el ratón o por el Sí, afuera infinito? el afuera infinito y el ratón. La cuestión es que después haces toda una justificación de qué figura tiene que, digamos, actuar el ratón y el puma, y de por qué no puede dormir afuera, porque el puma se lo iba a comer, y hay una justificación local muy al estilo de cómo lo hace Rulfo en este cuento Claro, de Nos cerrará la claro, tierra. en esa situación hay un gran humor porque el personaje está como esperando la gran epifanía de encuentro aterrador con un puma, y bueno, y lo está esperando ahí en un refugio ahí en los Andes, ¿no? En el Paso San Francisco, y con las puertas abiertas, ¿no? De un refugio hecho de adobe, ¿no? De barro, Es, y se ha hecho la noche, noche avanzada y demás, y está mirando ahí en la oscuridad y esperando que aparezca algún tipo de animal totémico, animal sagrado, y no aparece ninguno, salvo el ratón, que está allí husmeando sus comidas. Y bueno, y se da un poco esa ruptura de lógica, ¿no? Y también un reconocimiento de que hay un tema que a mí también me gusta y lo traté en el libro, o los personajes me fueron llevando hacia ese tema, que es qué ha pasado con el ser humano en 35.000 años que nos ha vuelto también bastante miedosos y bastante llenos de seguridades y garantías frente a la existencia, en lugar de estar en esa exposición a la cual la humanidad se animaba. La humanidad era nómade, era animal, o sea, era cazadora, era recolectora, andábamos hace 35.000 años, y por ahí hablando también en la misma Latinoamérica y en mismo
Argentina, y viviendo con pieles y cazando y haciendo orfebrería, pero en ese vínculo con la intemperie, y eso me emociona siempre mucho. Por eso cuando puedo agarro la moto y escapo hacia esos lugares. Voy a las cavernas con algún dato, por Catamarca, por Salta, por Jujuy, que son nuestras provincias del norte, Manuel. Así Sí, que hay ahí sí unos motivos que realmente encuentro como muy ricos de nuestra Latinoamérica y siempre potencialmente a descubrir, porque, no sé, yo no entiendo mucho qué nos pasa a veces a los argentinos, que en cuanto tenemos un poco de dinero para viajar, viajamos a cualquier otra parte menos a nuestro país. De pronto vamos a los desiertos de Israel o a los desiertos de, no sé, o a los lugares y bosques de Estados Unidos, pero no andamos por nuestra tierra, o sea, la desconocemos mucho y nada, tiene un potencial y muchos diferentes paisajes, como también México los tiene, ¿no? precisamente de este esquema de México, tú estuviste pues aquí presentando tus libros en dos tipos de universidades que son pues el tipo de mentalidad es distinta, ¿no? La universidad en la mañana es la UAB, es un tipo de mentalidad del área filosófica y un poco más académica, más estructural, y del lado, en la tarde, La Salle, pues es una universidad un poco más en el ambiente de práctica, la cuestión orientada a la cuestión educativa, la formación de maestros o la formación de educadores. Entonces, bueno, mucho de lo que nosotros sabemos de Heidegger, pues no proviene de la visión académica, de una visión un poquito más, más metafísica, que son los libros estos de Hugo Mújica. Aquí la pregunta que tal vez a nivel de constitutiva que te podría yo hacer es, ¿qué hay de diferencia entre la visión que tiene Mújica, que yo me imagino que tú conoces, y la visión que tú tienes de Heidegger? ¿Hay alguna concordancia, hay alguna diferencia? Yo creo que hay concordancia. Yo lo he leído mucho a Hugo Mujica y lo sigo leyendo cada vez que encuentro algún poema y lo escucho hablar. Es uno de nuestros grandes filósofos y pensadores y poetas de la Argentina y tiene una lectura de Heidegger muy rica, muy poetizada, muy abierta. Ha sido un gran referente y lo es de la filosofía y de la poesía latinoamericana, creo. Allí en México lo invitan mucho y también va mucho a Perú, a varios países. Yo concuerdo con la mirada de Hugo Mujica, ¿sí? Prácticamente no he encontrado discordancia. Sí, sí, sí. Es uno de nuestros grandes sí, Sí, efectivamente inspiradores aquí para hacer es muy filosofía. respetado, muy referenciado en México, sobre Sí, todo su libro La palabra inicial, es en algunas claro. universidades casi un libro Ese de es una de texto. las más grandes, de los más grandes libros que ayudan a introducir a Heidegger, perdón, con también algunas menciones sobre Nietzsche y Hölderlin, pero creo que toma la pista, la apuesta de aproximar nuevamente la palabra filosófica a la palabra poética, a la experiencia del arte. Es un gran artista también. Sí. Y, sí, y sobre esta concepción de Heidegger, lo que te quería preguntar es qué puede decir la filosofía de Heidegger ante esta situación que vivimos ahorita de la pandemia. ¿Qué nos diría Heidegger o su estructura filosófica ante lo que está pasando, pues, de la pandemia? Espera que lo voy a convocar al espíritu de Martín Heidegger, Eso sería más interesante. bueno, a ver, que me tire algún lazo. Eh, Mirá, algunas reflexiones de la filosofía contemporánea y de Heidegger creo que nos pondría en la pista de preguntarnos por qué estamos tan atrapados por los dispositivos. Él hablaba en su último trecho de su obra, por decirlo así, de toda su transición por diferentes momentos de su obra, él descubrió que nuestro destino moderno y el final de la modernidad también estaba vinculado con una metafísica que todo lo quiere controlar, una metafísica de la subjetividad que todo lo quiere sujetar.
Y uno de los modos de esa sujeción, del control de todo lo que existe, el dominio incondicionado de toda la Tierra y de todos los eventos de la Tierra, de la vida, de la muerte, están en la pretensión de este hombre moderno, este ser humano moderno occidental, que pretende controlar todo mediante la técnica, tecnología, lógica, la lógica que pretende gestionar la vida, que son las tesis que también están elaborando Michel Foucault, que están elaborando Giorgio Agamben, es decir, varios filósofos y filósofas contemporáneas que nos están poniendo un poco en esta advertencia. No es negarnos a este mundo tecnológico, sino tener un llamado de atención de la vida, dónde queda, hasta dónde la vida es o no encerrada o manipulada o gestionada por estas lógicas, por estas tecnologías, y por lo tanto quedamos como a merced de estas lógicas y terminamos distanciándonos de nuevamente esta experiencia intensa de coexistencia y afectividad con los demás, con la naturaleza, con lo sagrado. Es decir, creo que en este sentido son autores que nos vuelven a decir, arriesgate, arriesgate porque en el camino te vas a quedar atrapado por esta Matrix, que en realidad no es un gran enemigo o alguien detrás de algún mostrador o detrás de alguna máquina en algún lado. Somos todos nosotros los que estamos sosteniendo estas lógicas, estos sentidos y estos usos tecnológicos. Pero el tema es cómo los habitamos. La pregunta, creo que diría Heidegger, es con qué serenidad, con qué libertad, con qué creatividad aprendemos a usar estos medios para que la vida vuelva a ser interesante ser vivida, porque, no sé, la gente está muy atrapada en todo el tiempo la productividad, todo el tiempo el dinero, la seguridad, la garantía de todo, y la vida creo que se pasa sin vivirla en los sentidos que pueden llegar a ser más intensos, ¿no? Nuevamente esas preguntas, son las mismas de la filosofía siempre, ¿no? El cuidado de sí mismo, el cuidado de los demás, el cuidado de nuestra tierra, el cuidado de nuestra relación con lo sagrado, con el amor, con el cuerpo. Es decir, o sea, hoy, por ejemplo, tenemos un acceso al cuerpo muy gestionado, y bueno, y el cuerpo afectivo está muy olvidado, o sea, está muy obturado el acceso, ¿no? Pero bueno, hay un montón de temas interesantísimos para... Claro. Y también Sí. tu visión como escritor, como filósofo, ante, en este caso, tú que tuviste oportunidad de visitar aquí Puebla y algunos otros estados, en este caso de México, te diste cuenta que Puebla pues, es un poquito, la mentalidad y la estructura de comunicación es un poquito distinta de lo que sería pues DF y de lo que sería inclusive, parece que estuviste en Oaxaca, si mal no recuerdo Oaxaca, sí. en Oaxaca. Oaxaca tiene otro tipo de mentalidad, a veces chocan, a veces conviven, pero bueno, tiene mucho que ver con esto. La pregunta que tal vez que me gustaría plantear, o ah, como tal vez como perspectiva, es qué influencia te da, digamos, una ciudad tan representativa como o la zona donde estuviste de Oaxaca, con respecto a lo último que tengas en tu última obra. ¿Hay alguna influencia? ¿Hay algunos indicios pues, de Oaxaca dentro de tu obra? Digo, porque se me haría muy interesante saberlo porque es una ciudad muy representativa, un estado con mucha historia y desencadenante de muchos de los procesos sociopolíticos que hay dentro de México. No sé si nos puedes comentar. Sí, yo hice un viaje, hice 3 viajes a México, ojalá pueda hacer muchos más a lo largo de mi vida. Eh, pero el tercer viaje fue muy volcado hacia Oaxaca, ¿sí? Oaxaca me pareció el
el territorio más indígena de lo que visité, ¿sí? Diferente Puebla y diferente, digamos, Chihuahua y demás, ¿no? Me faltarían por ahí conocer la parte de Chihuahua y Sonora, un poco más, ¿no? Que dicen que también ahí hay algo fascinante en tanto indígena. Pero a mí, más que la ciudad, que me pareció increíble, la ciudad de Oaxaca, por todo ese mundo social, político, además en ese momento estaban los docentes habían tomado los docentes la ciudad prácticamente, no me acuerdo bien qué cuestión, si eran lo de los 43 estudiantes o algo así, no me acuerdo bien. Pero a mí lo que me impactó y para toda mi vida fue mi visita a 2 o 3 pueblos que nos recibieron. Yo estaba con una compañera viajando, Fernanda, que te acordás, la conocés. Íbamos conociendo y fuimos a un pueblo de cafeteros, o sea, de indígenas que después de andar, porque lo que tiene Oaxaca es que tiene grandes autopistas, pero en un momento dijimos, nos estamos pasando todo el territorio por la autopista. Entonces, en un momento hicimos un desvío así, como decir, bueno, vamos por allá. Y fuimos, y estuvimos 12 horas por caminos de tierra, hasta que las ruedas del auto alquilado se habían desinflado, y no sabíamos ni dónde estábamos ni a dónde íbamos, estábamos con un mapa de papel, y llegamos a un pueblo que nos recibió, digamos, nos dieron alojamiento y nos invitaron a una fiesta donde se tomaba chicha, creo, una bebida a partir de la caña, y la gente bailaba y tocaban instrumentos, pero hablaban español como segunda lengua, eran todos indígenas. Así es. Y fue encantador, estuvimos ahí 2 o 3 días, me acuerdo de haber jugado con los nenes al fútbol, y después la otra gran visita fue a Oaxaca, a Huautla, donde allí hice esa gran experiencia con Sabina, perdón, con los descendientes de María Sabina, Sabina. que hacen esa iniciación por la vía de los hongos, de estas plantas sagradas, que bueno, ahí, bueno, yo tuve un gran encuentro con mi destino, ¿no? Por ejemplo, algo que creo que cuento en la novela anterior, yo veo y conozco y se me presenta por primera vez mi hijo en esa experiencia, ¿sí? Que yo todavía no lo había conocido cara a cara, ¿sí? Y él vino hacia mí en esa experiencia y bueno, me dijo bueno, me dio un mensaje que me lo guardo, pero que fue importante. Y bueno, y fue realmente decisivo porque para mí, vinculándolo con lo otro de la novela, o sea, el tema de la novela de la improbable historia de un brujo, es haber ido a contactar con una fuente también importantísima de esa sabiduría latinoamericana, ¿sí? Que más allá del camino racional que a mí me viene dando la filosofía, ese otro camino de la intuición, el camino de la experiencia afectiva que da el vínculo con el territorio, con la gente y con estas experiencias de sabiduría y de reconexión con un núcleo vital que cuando haces meditación o haces algún tipo de estas experiencias, creo que se contacta con un núcleo muy sagrado y revitalizador, que bueno, que me parece que ese es eterno e indestructible, más allá de que se queme el Amazonas, eso va a ser para mí indestructible en Latinoamérica. Me parece que te faltó que te hicieran el reto del mezcal. Hay unas pequeñas comunidades, cuando tú, periodos de fiesta, llega alguno de los pobladores con una pequeña garrafa que tiene aproximadamente unos 5 litros. Él te ofrece un poco de mezcal, generalmente están poblaciones alrededor de un río, solo que si tú aceptas el primer mezcal, quiere decir que tú haces un duelo de tomarte todo el mezcal. Y ese duelo de tomarte todo el mezcal es porque vas a quedar tirado en el río y teóricamente con el sonido del río, los pájaros, etcétera, es una especie de revelación de que tú te faltó eso, porque pues
hay gente que se queda ahí tirado precisamente por la cantidad de mezcal. Si llegaste a probar, es un licor muy fuerte. Pero estoy teniendo Tenía un problemas aquí con... compromiso con una gente de allá de Puebla que tenía que ir a presentar un libro, así que no podía demorarme mucho, Manuel, Precisamente tomando esa es la parte interesante. No, además hemos progresado mucho ya. Lamentablemente el sitio que visitaste de vinos aquí de Puebla ya no existe. Hay los problemas aquí de la crisis. Sin embargo, ya Puebla tiene su primer vino. Para ustedes, pues no debe ser noticia, ustedes tienen vinos en casi cualquier ciudad de Argentina. Nosotros, pues sí es una gran novedad porque ese es el primer vino que se puede producir en tierras poblanas. Bueno, para ir cerrando la parte aquí de la entrevista, no sé si nos podrías platicar un poquito de tus planes a futuro y sobre todo, tal vez me interesaría, tú tienes otro libro que se llama Ensayos sobre Arte y Educación, algo así, no recuerdo ahorita cómo es el título general. No sé si nos puedes platicar un poquito de este libro y de tus planes a futuro de escritura. Sí, ese libro tiene que ver con un grupo de ensayos de teatro, educación, cine. Se llama Eros y Mistagogia. Bueno, fue un poco los temas, ¿no? La educación vía el misterio, obvio, son los temas que siempre me vienen interesando, ¿no? Y bueno, el lugar que tiene también el dios Eros o la afectividad erótica, amorosa, ¿sí? Y bueno, lo fui tratando en 7 ensayos, ¿sí? Vinculando con filosofía, con literatura y demás. Eh, bueno, o me está visitando, me está eh, como embarazando, digámoslo, inspirando unos nuevos temas, ¿sí? Que tienen que ver con, por lo menos un primer relato, porque a mí me vienen como primeros relatos, son como los conejitos que vomitaba en el relato Cortázar ese, que de pronto de pronto te sobrevienen, ¿no? Y tenés que ver qué hacer con eso. Bueno, el primero de los relatos que estoy elaborando es una experiencia que me recontacté, que es la pregunta ¿cuándo me convertí o cuándo dejé de ser niño? Si tuve una experiencia en la cual dejé de ser niño y empecé a ser eh, este camino a ser adulto, que no termina porque todavía no maduro del todo, pero bueno, sobre todo enfocándome en una experiencia de los 11 años, nuevamente con esto de la experiencia de la intemperie y el desamparo, que bueno, lo he vivido a esa edad, a los 11 años, y lejos de verlo críticamente, o si querés también viendo esa experiencia como críticamente, la veo como también muy constitutiva de mí, y bueno, me llama la atención mucho. Igual no quiero ser biográfico, o sea, estoy tratando de ver el dispositivo ficcional, cómo puedo hacer para no ser tan referencial. Entonces estoy tratando de buscar algunas voces polifónicas de varios que experimentaron algo parecido, mi hermano y demás, y construir personajes con eso. Entonces, nada, estoy motivado un poco con ese incipiente nuevo proyecto. Sí. Ah, excelente. Bueno, esta última nota, recuerden los estudiantes de La Salle, pues pueden accesar los libros del doctor en la biblioteca en cuanto nos tengamos la posibilidad de tener acceso. De entrada, pues le damos las gracias al doctor Luis Echeverry por aceptar la invitación y en cuanto sea posible, pues lo esperamos aquí en la Universidad de La Salle Puebla. Bueno, gracias por la invitación, Manuel. Gracias por haber hecho esta reunión.